Primero que todo, muchas gracias a Uniandes por la invitación, al ingeniero Edgar Lascano por permitirme en este espacio poder compartir con cada uno de ustedes y por supuesto a cada uno de los que nos están viendo a través de Facebook, a través de este canal, porque han sacado este espacio para poder aprender, también abrir sus mentes, apoyar en todo el trabajo que ustedes están haciendo, sea desde la universidad o ya desde el trabajo, y abrir un poco la mente, lo que decía yo, para escucharnos y escuchar también de la experiencia que nosotros tenemos. Hoy me voy a permitir básicamente eso, generar un poco de contribución desde esa experiencia que tengo de más de 15 años en la industria, trabajando con diferentes equipos de diferentes nacionalidades. Entonces, bueno, voy también a compartir pantalla para que ustedes puedan también apoyarse y tomar nota los que deseen. Y igual al final les puedo también compartir la información y se las dejo con sus docentes. Vamos a hablar y a conversar un poco acerca de la dinámica de los equipos multinacionales y sus cambios en esta época de incertidumbre. Yo creo que antes de entrar en materia se hace necesario hablar un poquito de esos cambios y de esta época de incertidumbre que sin lugar a duda hoy estamos hablando. Si ustedes ven la palabra cambio, cuando escuchan hablar del cambio, tal vez que llega a su mente. ¿Qué pasa por su mente en ese momento? Para algunos puede ser incertidumbre, ¿verdad? Para otro puede ser caos. Para otras personas puede ser resistencia. Creo que todos venimos de una experiencia muy reciente acerca de lo que son los cambios, de tener situaciones inesperadas, como lo acaba de pasar ahorita con la pandemia. Y frente a eso nos podemos hacer muchas preguntas y generalmente las preguntas siempre nos sacan de ese entorno de confort al que estamos acostumbrados. Nosotros entendemos que el cambio siempre genera un poco de incertidumbre al respecto. Cuando nosotros vemos las diferentes situaciones a nivel de organizaciones, a nivel también cultural de las mismas diferentes sociedades, vemos cómo muchas veces no estamos preparados para esos cambios. Y en la gran mayoría, aunque sabemos que pueden ocurrir, generalmente no lo estamos, ¿verdad? Pero pensemos básicamente qué es el cambio. Y el cambio es simplemente esa ruptura entre lo que hoy tenemos hacia algo tal vez posterior, deseado o no deseado. Porque muchas veces los cambios generan una tranquilidad en el sentido de que cuando vemos hacia dónde va el cambio y ese cambio nos gusta, nos podemos sentir más tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando ese cambio realmente apunta hacia una dirección completamente diferente a lo que nosotros esperamos? Ahí es donde se empieza a generar ese rompimiento de esa realidad en la que estoy acostumbrado a hacer, o si es un proceso que voy llevando a menudo, cómo ese cambio en ese proceso también me lleva a mí a generar una cantidad de pensamientos que son diferentes a lo que yo en mi confort estoy acostumbrado a hacer. Cuando nosotros vemos que existen cambios, generalmente podemos decir que no es nuevo. Los cambios han existido siempre. Si hacemos un poquito de historia, los cambios existen desde la forma de vestir, desde la forma de pensar, desde la forma de hablar, las situaciones, las tecnologías, los productos, el consumismo, todo siempre ha generado un cambio, nada se ha quedado estático. De hecho, ustedes pueden pensar que años atrás, 10 años atrás, ¿qué pensaban que podían estar haciendo hoy? Y contrástenlo con su realidad actual. Muchas veces esa realidad es un poco diferente y eso sucede básicamente por todos los cambios y por todos los movimientos que se generan a diario. Por eso hay una frase que quiero traer a ustedes que encontré y me pareció bastante interesante y dice que lo único que es estable es el cambio. Realmente si hay algo que nunca va a dejar de pasar son situaciones y movimientos de cambio. Esos cambios a veces nos agreden,
¿sí? Como decía anteriormente, cuando no estamos en sintonía hacia dónde va ese camino, que puede generar algo de agresión, que porque cuando por fin logramos adaptarnos a algo, ya vemos que la situación está cambiando. Cuando tenemos un nuevo teléfono, hablemos de la tecnología, y aprendemos por fin a identificar para qué sirven cada una de esas funciones, cada una de esas teclas, esos botones, todas las apps que trae. Cuando por fin estamos descubriendo eso que tenemos en nuestras manos, inmediatamente la tecnología cambió y nos tocó volver a aprender esas nuevas formas, ¿verdad? Entonces, esto hay que verlo como que es una transformación día a día, ¿verdad? Esto ocurre a nivel interno y tiene también que ver mucho con la forma en que pensamos nosotros. Cuando para algunas personas, y aquí quiero que hagan un poco de reflexión cada uno y a medida que yo voy hablando, ustedes lo vayan pudiendo interiorizar, ¿qué le genera a usted un cambio? ¿Está preparado? ¿Le genera temor? ¿Le genera tal vez un poco de ansiedad? En algunas personas vemos que incluso genera algo de estrés. Y esto se debe básicamente es porque culturalmente y a través de la educación y a través de los valores nos han enseñado algo en casa que es con lo que hemos ido creciendo. Y cuando eso empieza a cambiar o nos empezamos a dar cuenta en el entorno que es diferente, empezamos a ver cómo buscamos la forma primero de entenderlo para luego poder dar ese paso hacia el cambio. Y aquí voy a hablarles de algo que también es muy importante y es acerca de los paradigmas. Los paradigmas nos permiten a nosotros encerrarnos en un conocimiento y no nos permiten ver mucho más allá. Los paradigmas a veces nos cuestionan los valores. Los paradigmas a veces nos cuestionan nuestras creencias. Y eso hace parte de la forma en que nosotros gestionamos día a día cada una de las cosas que hacemos. Entonces, en los cambios tan grandes, a veces la mente no está preparada. ¿Y qué nos toca? Volvernos a entender que como el cambio siempre se ha dado, es estar un poco más preparados y con un poco más de mente abierta para enfrentar todos estos cambios, porque si no, podemos caer en situaciones que realmente van a ser lamentables más adelante por el solo hecho de encerrarnos en aquellos paradigmas que a veces no nos permiten buscar más allá. Los cambios son difíciles y esto no ocurre solamente en el Ecuador, no les ocurre a ustedes. Yo he tenido la oportunidad por más de 15 años de trabajar con equipos conformados por diferentes personas a nivel de todo el mundo, especial en Latinoamérica los últimos 10 años, y esto ocurre en todas partes. Cuando tengo la oportunidad de hablar con ellos, ¿cómo estás viviendo esta situación actualmente? Se observa que todo esto que les estoy diciendo ocurre en todas las personas. Entonces, esto no es implícito de una nacionalidad, sino que esto es implícito con las personas. Y por eso quise hablarles primero de todo el tema del cambio, porque cuando nosotros construimos equipos hay que tener en cuenta esto, hay que tener en cuenta el mindset de las personas, en qué creen, cómo trabajan y cómo elaboran cada una de esas situaciones que a ellos les ocurre día a día. Por ejemplo, nos tocó cambiar paradigmas o cuando nosotros habíamos pensado, y más a esta comunidad latina que somos tan dados a tener buenas relaciones, a celebrar los cumpleaños, a estar en actividades sociales, cuando, por ejemplo, se nos había ocurrido que teníamos que ver por una pantalla o asistir a un matrimonio a través de una pantalla o darle la despedida a un ser querido a través de una pantalla. Cuando pensamos que un día íbamos a estar con todo el mundo andando con mascarillas en las calles. Generalmente esas situaciones no las pensamos porque estamos tan metidos en nuestro diario vivir y estamos tan metidos en lo que conocemos, en lo que nos hace sentir bien, que a veces descuidamos un poco aquellas situaciones que tal vez ocurren, pero que nosotros no queremos ver o que no estamos preparados para ver. Entonces, esto quería hablarles antes de empezar a hablar de lo que realmente son los equipos multinacionales, porque realmente esto es un tema que acompaña al ser humano. También soy psicóloga de profesión y de formación y durante todo este tiempo me he permitido
analizar mucho las personas, entender a los equipos, pero entender a los equipos no como un todo, sino desde las particularidades. Y en esta experiencia también que les digo que he tenido, ha sido valioso poder encontrar, por ejemplo, personas con creencias completamente diferentes, con valores diferentes y entender que eso yo como líder dentro de un equipo no lo puedo cambiar, porque lo que son los valores, lo que son las creencias, vienen desde que tú estás muy pequeño y se va formando a través de toda la historia de tu vida. Pero incluso tenemos que también ver que aparte de esas individualidades y esos valores y temas personales, también viene el tema cultural. ¿Cuáles son las creencias del país? ¿Cuál es la cultura del país? ¿Qué le gusta a los ecuatorianos? ¿Qué le gusta a los peruanos? ¿Qué le gusta a los argentinos? ¿Qué le gusta a los estadounidenses? En su cultura, cómo mueven y cómo viven las estrategias en una organización. Y cuando nosotros podemos entender que hay diversidad de pensamientos, cuando podemos entender que hay diversidad de culturas, de pensamientos, de creencias, aunque no lo crean, vamos generando un crecimiento en las organizaciones. Esto también los llevo y quiero llevarlos a pensar para los que son ya líderes de alguna empresa o para los que están estudiando, que puedan incursionar en este tipo de equipos integrando a varias personas de países diferentes, porque eso enriquece la cultura de la misma empresa, enriquece los procesos que llevan a cabo. Fusionar culturas, en final, enriquece a la organización porque son diferentes modos de pensar y además obliga a que cada una de las personas esté abriendo un poco su mente, esté mirando, bueno, si no lo puedo hacer como yo lo pienso, ¿por qué no doy la posibilidad de entender cómo lo está diciendo mi compañero que está en otro país? Nos da la oportunidad también a las personas de empezar a ser flexibles, de empezar a cortar, como les hablaba anteriormente, de esa cantidad de paradigmas que a veces creemos que solo se debe hacer de esta manera y de ninguna otra. Cuando nosotros integramos a personas de diferentes culturas en nuestros equipos, también nos damos la oportunidad de dar una milla extra, porque es sacarnos de esa zona de confort, es sacarnos de ese proceso que llevamos siempre a buscar nuevas alternativas. Nos volvemos creativos y esa es una de las características que uno empieza a ver en equipos multinacionales. Son muy creativos y por eso los cambios en ellos generalmente no tienen tanto impacto, porque los equipos multinacionales generalmente están siempre abiertos a nuevas ideas. A ver cómo lo propones tú desde Ecuador, a ver cómo lo propones tú desde Colombia, cómo lo propones tú desde Perú o cualquier otro país. Están abiertos siempre a que esa palabra que ellos tienen no es la única que existe, sino que también dan la posibilidad a que el resto de los equipos puedan dar su opinión y esto es lo que genera esa actividad entre los equipos y también esa creatividad. Los cambios, por eso les digo que no les afectan tanto. En la experiencia de años anteriores, previo a la pandemia, venían acostumbrados a trabajar estos equipos de manera también remota porque también es una necesidad y tampoco es una obligatoriedad que los equipos multinacionales estén presenciales. Entonces, generalmente ya estaban dando su aporte desde diferentes países y la comunicación era como la que estamos teniendo ahora. Eran comunicaciones virtuales, reuniones de equipos donde tenían que conectarse y generar ideas para sacar adelante un proyecto. Entonces, cuando viene todo el tema de la pandemia, generalmente están acostumbrados a ese cambio, están abiertos y por eso los cambios no son tan traumáticos para estos equipos y para estas personas. Es por eso que es importante, como les decía hace un momento, que si ustedes tienen la oportunidad de generar emprendimiento, de generar empresa, siempre busquen esa oportunidad de tener la opción de una mirada diferente, de una mirada hacia un lado donde tal vez usted desconoce, pero que no tenga miedo a escucharlos, porque de ahí se pueden generar nuevas alternativas, no solamente para la compañía, sino de aprendizaje, también a nivel personal.
Desde hace mucho tiempo se habla que más del 75% del valor del mercado de una empresa media se deriva de activos intangibles, que las medidas financieras y tradicionales no logran captar. ¿Qué significa esto? Que hace énfasis en lo que estoy diciendo. Más importante en los equipos hoy da ese valor a aquellas cosas que realmente nosotros no podemos ver, realmente aquellas cosas que no se pueden medir, pero que hacen muy importante una empresa. Y si ustedes observan, las grandes empresas o las que se han mantenido en el mercado, a pesar de pandemias, a pesar de crisis, siempre tienen estas características. Tienen habilidad para atraer y retener a las personas talentosas. Son empresas y son líderes que siempre están viendo en dónde está el valor de las personas y no les permiten que se vayan. Pero no es solamente hablar de un tema económico. Se valoran a los equipos cuando se les da también esa oportunidad de que implementen cosas nuevas, se les escucha y se les dan oportunidades de que puedan aportar dentro del equipo. Eso también lleva a generar un clima y también una cultura muy adecuada donde se respira tranquilidad, donde todas las personas tienen también la confianza en que pueden trabajar de manera adecuada. Cuando hablamos de la innovación es cuando les permiten y el líder le permite de tal manera entender que él no es el único que tiene la razón, sino que ellos también pueden generar esas ideas que son tan importantes. Que en donde estén, en los diferentes países o en los diferentes departamentos, puedan ser ellos líderes de ellos mismos, porque aquí cuando hablamos de liderazgo no se habla de una persona, sino de una competencia que tiene que tener cada una de estas personas. Cuando se promueve la gestión del desempeño, y esto hace referencia a todo lo que tiene que ver con la planificación antes de actuar. Cuando yo implemento todas aquellas posiciones o aquellas características o aquellos procesos que yo quiero llevar dentro de una organización, pero previamente los planeo y los pongo por escrito. Cuando implemento también la ejecución de esas estrategias, que es de las cosas más importantes, no solamente dejarlas en el lápiz, sino también lograr que ellos lo lleven a la realidad, y la gerencia de estos equipos en tiempos de incertidumbre. Creo que realmente las empresas y los líderes que pueden mantener estas características son aquellos que le permiten realmente siempre estar en un nivel alto, en un nivel que permite siempre un buen desempeño y sobre todo que logra captar la atención del mercado, que eso es algo muy importante. Con la pandemia aprendimos que todo esto es posible hacerlo. Lo hablo desde liderar equipos multinacionales. Dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer para liderar ahorita en este momento equipos cuando en algún momento teníamos que viajar y podíamos estar allí? Pero ahora a nivel de la pandemia, ¿qué está sucediendo? Básicamente, y también lo que ha mostrado el mercado hoy en día, es que aquellas empresas que lograron sobrevivir con estos equipos, aunque eran muy competitivos, fueron aquellos que lograron también hacer que ellos pudieran, dada su creatividad, poder competir y realizar algunas otras tareas adicionales. ¿A qué me refiero con esto? Que hoy el mercado se ha volcado también a buscar personas que estén preparadas para hacer tareas que no dependan directamente de su departamento. Personas que puedan hacer eficaz la producción en la empresa, que puedan hacer más eficaces los procesos con los mismos insumos con los que ya venían trabajando. Es importante también entender que a nivel de pandemia nosotros logramos generar cambios en las personas. Hoy en día, si hablamos de las personas y cómo hacen las empresas los procesos de selección, vemos también que buscamos personas, o los empresarios lo que buscan son personas que tengan estas habilidades blandas y que sobre todo sean abiertos al cambio, porque todavía seguimos en una etapa de incertidumbre. Todavía, aunque en muchos países están ya generando un paso hacia quitar la mascarilla y volver a un mundo más social, de hecho, las personas cambiamos después de esta situación, y cuando vuelvan realmente a las empresas, lo que están esperando, lo que se espera es que haya habido una transformación a nivel individual. Por eso es importante que ustedes estén preparados, porque les espera un liderazgo que debe ser con propósito, un liderazgo realmente activo, un liderazgo que promueva. Entonces,
es importante que tomen en cuenta unos tips, algunos que voy a mencionar, también que aplicamos de acuerdo a la experiencia que hemos tenido del trabajo con estos equipos y que realmente les podemos decir abiertamente que son eficientes y muy eficaces en cada una de las tareas que ellos realizan. El primero, y que he usado muy de la mano, es una herramienta que me permite identificar dónde están las personas hoy en relación con su rol actual. Dijimos que la pandemia generó cambios, generó incluso ansiedad en las personas y por eso cuando hablaba al comienzo de cambios y de paradigmas, aunque sabemos que esos cambios pasan día a día, no estamos preparados. Y para muchas personas esto generó ansiedad, generaron depresiones, generaron una cantidad de situaciones personales que nos llevó a desenfocarnos incluso profesionalmente y desenfocarnos de la tarea que realizamos. Entonces, generalmente hay que darnos apoyo de aquellas herramientas que permitan identificar dónde están las personas. Porque yo antes de la pandemia podía asegurar de alguna manera el trabajo que estaba haciendo, el seguimiento y el proceso de la persona, pero hoy en día con todos los cambios que lo afectaron, no solamente a él, sino a su núcleo familiar y a su entorno, porque algunos de sus familias perdieron trabajo, algunos perdieron seres queridos, y al fin y al cabo nosotros tratamos es con seres humanos y no podemos estar desligando la parte profesional o laboral de la parte personal. Entonces, esto generó cambios en las personas. Entonces, necesito saber hoy cómo está cada una de las personas que están dentro de mi equipo, cómo están ellos hoy frente a su rol, porque puede tener las competencias que necesitaba hace 2 años, pero hoy el mundo y las empresas y las organizaciones piden cada día mucho más esfuerzo y exigen también, en cierta manera, de esa creatividad e innovación de las personas. Entonces, las herramientas nos permiten entender cómo está la persona en este momento con respecto a su rol. Nosotros utilizamos una herramienta muy importante que es el test HAT, que es un test praxiométrico, que me ha permitido identificar claramente en dónde están las personas y hacia dónde quieren ir. Realmente si está alineada a lo que la organización quiere, y eso me permite tomar decisiones también para yo saber si dejo la persona donde está y más liderándola desde otro país, si está donde está o definitivamente debo hacer un cambio hacia cambio de rol o cambio de perspectiva. Esto no significa que tenga que sacar la persona, pero sí hace necesario que yo como líder pueda tomar la decisión en dónde la puedo poner y en dónde puedo empezar a realizar un trabajo con esta persona para que lo lleve también a un nivel mucho más eficiente para él y también para la compañía. Hay que ser optimistas, hay que siempre pensar y como líderes en lo mejor de las personas y siempre dar apostar por ellos, porque cuando somos optimistas, la gente lo sabe. La gente lo sabe si usted cree en ellos o no cree en ellos. La gente se da cuenta con sus actitudes, con sus palabras, con sus gestos, si usted realmente cree en esa persona o no. Y la invitación es siempre vámonos hacia la mejor opción, siempre vayámonos hacia ese optimismo que debe generar siempre un líder en los equipos. ¿Para qué? Para que básicamente no pierdan la motivación y mucho más cuando se lidera a distancia. Cuando tenemos equipos multinacionales donde no sabemos realmente qué pasó hoy en su día, cuando íbamos a las oficinas podíamos ver si estaba triste, si estaba un poco pensativo por alguna situación o si se encontraba feliz. Hoy no podemos tener ese contacto y nos toca realmente creer en las personas y darles ese voto de confianza y creer en ellos. También promover mucho la comunicación. La comunicación es también un poco de generar confianza, no es estar detrás de la persona si hizo, si no hizo, si se conectó a la reunión, si pudo asistir, sino realmente generar la confianza. Y después de generar la confianza, promover esa comunicación que nos permite estar en contacto, sea por un WhatsApp, sea por una comunicación, saber cómo estás, saber cómo está siendo llevado a cabo algún proceso,
estar siempre pensando en ellos como persona y decirles, bueno, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás? ¿Estás preparado para esta situación? ¿Estás preparado para esta reunión? ¿Estás pudiendo llevar a cabo el informe? Etcétera. Hay que ir comprometiéndonos también con los equipos para darles a entender a ellos que nosotros sabemos lo que están haciendo y que vamos a estar ahí siempre para apoyarlos. Brindar retroalimentación es súper importante porque cuando los equipos están desde sus diferentes países, siempre esperan una respuesta, siempre están esperando que si te enviaron un email, que si te enviaron un informe, que si te enviaron un trabajo, ¿cómo lo estás viendo? Y eso de una u otra forma también muestra qué tan próximo y qué tan cercano eres tú como líder con esos equipos de trabajo. ¿Cómo estás haciendo el seguimiento? Si realmente para ti es importante el trabajo que cada uno de ellos realiza y si realmente estás interesado en generar una contribución para ellos. Y esa contribución solamente se puede generar a través de la retroalimentación que nosotros podamos ofrecer a los equipos. Reconocer el trabajo es muy importante, como son equipos que están tan abiertos al cambio, que son tan creativos, generalmente innovan muchísimo, generan ideas que realmente nos llevan muchas veces a los líderes a pensar, bueno, realmente esta idea es buena y podemos hacerlo, pero no solamente nos debe llevar a esa reflexión personal, sino que nos debe llevar al reconocimiento del trabajo. Ustedes van a jugar un papel muy importante en la sociedad y los que ya están trabajando lo están jugando. Y miren, tienen en sus manos personas que pueden ustedes con su contribución llevar a un siguiente nivel, llevar a un crecimiento personal, llevar a un crecimiento profesional, pero eso lo lidera y lo motiva desde esa persona que está gestionando los equipos y desde esa persona que muestra interés por ellos. Y finalmente, y creo que uno de los más importantes es fomentar la autonomía, es que ellos entiendan que confían, como decía anteriormente, que hay una confianza, que ustedes confían en ellos y que están seguros de que el trabajo que realizan es el mejor trabajo para la organización, que el trabajo que están realizando es el que va a generar un aporte, que el trabajo que están realizando está generando también y fomentando crecimiento en la organización. Entonces, es importante que ustedes en este cambio que está generando, pues puedan también irse preparando para este rol y como lo he mencionado durante toda la charla y los que ya están en esta posición, poderles brindar esta oportunidad de generar estos TIC con estas personas que están en diferentes países, generando cambios, generando procesos y generando crecimiento para las organizaciones. Básicamente quería compartirles esto. Edgar, tú me dirás si hay espacio para las preguntas, si las tienen algunos y poder conversar un poco acerca de esto. Bueno, muchísimas gracias por su excelente disertación. En realidad el tema es de mucha actualidad. Muchas gracias. Y a continuación, de pronto voy a ceder la palabra a alguno de los asistentes que desee realizar alguna pregunta, por favor. Preguntas, por favor, por parte de alguno de los asistentes. Voy a cederle la palabra a continuación al señor Adrián Rodríguez, que va a realizar una pregunta a nuestra expositora. Buenas noches, Magister Sandra. Un placer haber escuchado su disertación y mi pregunta era acorde a lo que más se enfocó es sobre el cambio y cómo ahora se manejaban los equipos multinacionales, pero yéndonos al caso de Ecuador, y bueno, la verdad no sé si es que existe alguna empresa que tenga muchos equipos multinacionales, porque si nos ponemos a ver, Ecuador todavía es algo bien cerrado
como en comparación de otros países, porque tenemos una política todavía bastante cerrada por el famoso socialismo que todavía estamos viviendo un poco. Y eso le quisiera preguntar es, ¿cuál sería la solución para, en especial porque Ecuador se caracteriza por las famosas pymes, porque no tienen muchas grandes empresas que pueda, por ejemplo, traer personal europeo, personal asiático para enriquecer la cultura, sino que cuál sería otro, como decirlo de otra forma, enriquecer la cultura organizacional y el clima a la vez? Gracias, Adrián, por tu pregunta. Realmente nos necesitamos tener grandes empresas o empresas que generen mucha rentabilidad para poder tener estos equipos, especialmente con las pymes a las que haces referencia. Hoy en día se enriquecen también de todo el potencial que pueden generar las diferentes culturas. Nosotros hemos encontrado, por ejemplo, trabajo con empresas del Ecuador que tienen equipos multinacionales donde podemos integrar realmente el trabajo. Y mira que en estos tiempos lo que hemos visto es que también por costos muchas empresas se han volcado al personal latino. Y en ese orden de ideas y en ese sentido, la contribución viene siendo no solamente desde las personas, sino también desde los conocimientos y los programas que se generan en diferentes países. No necesariamente debo tener una persona contratada en un país diferente de Latinoamérica para poder generar ese crecimiento interdisciplinario o internacional dentro de mi compañía. Cuando yo empiezo a buscar cuáles son los programas que me pueden generar una contribución a nivel de recursos humanos, una contribución a nivel de finanzas, una contribución a nivel de administración, se encuentran muchos programas disponibles que me ayudan a tener una mirada diferente, que es a lo que nosotros vamos, una mirada diferente que hace aporte y que genera conocimiento y contribución a las empresas que se tienen. Te digo específicamente que en pandemia uno de los casos especiales es que por costos, cuando te comentaba ahora, muchas empresas están buscando realmente incorporar personal de otros países para que puedan generar ese mismo conocimiento al que venían acostumbrados a trabajar, pero con una eficacia mucho mejor, con una posibilidad de generar nuevos conocimientos, o por lo menos, como también lo decía durante mi charla, que nos ponen a pensar, ¿no? Generalmente a veces nos hacen romper esos paradigmas de cómo venimos nosotros trabajando en las organizaciones, y el solamente escuchar una propuesta diferente hace que nosotros podamos abrir esas posibilidades y generar un cambio al interior de las organizaciones. Entonces, Adrián, no necesariamente debemos tener esas empresas grandes que nos permitan contratar el personal, sino que también existen muchos programas que hacen contribución desde otros países y que son miradas diferentes que yo puedo incorporar. Yo creería que lo más importante como líderes y como estudiantes es que ustedes puedan tener esa posibilidad de abrir la mente y empezar a buscar. Ustedes son una generación nueva que, partiendo de ustedes, pueden generar el cambio. El cambio parte desde empezar a buscar opciones diferentes, a aprender cómo lo hace este país, cómo lo hace esta industria, cómo lo hace esta cultura. Entonces, básicamente esa sería la invitación, porque ustedes son los nuevos empresarios y los que están en el futuro de nuestra nación. Entonces, esperamos que esa contribución y que ese cambio empiece a partir de cada uno de ustedes. ¿Con la tarjeta? No horas. Tal vez alguno de los asistentes desea realizar alguna otra pregunta, por favor. A continuación, le cedo la palabra al magíster Marcelito Yancha, que desea realizar una pregunta, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, mi estimada Sandra. Buenas noches. Felicitaciones, una muy buena exposición. Bueno, estamos hablando de equipo de trabajo, ¿no es cierto? Estamos hablando de las personas, de los humanos. Pero ¿qué tan importante o cómo somos empresarios para manejar al recurso humano o al talento humano, ¿no? Que es importante porque hay muchas empresas que todavía no lo sabemos trabajar en equipo, por falta posiblemente de comunicación o porque no sabemos todavía. Hay dos factores.
digo, no sabemos trabajar en equipo y falta de comunicación. ¿Cómo vamos a enfrentar esta situación, por favor? Ok. Es muy cierto, ¿no? Generalmente nosotros no estamos acostumbrados a trabajar ni a descubrir el potencial de las personas. Yo hablaba hace un momento de unas herramientas que nos permiten a nosotros identificar, porque como líderes también a veces no nos las sabemos todas. Y como los cambios son tan rápidos y hoy en día existen tantas generaciones dentro de una misma organización, vemos que hay desde baby boomers hasta millennials y la generación X y la y hace mucho énfasis y muy importante que nosotros como líderes aprendamos también a identificar las formas de trabajo que son diferentes y abrir un poco la mente hacia eso, porque muchas veces venimos acostumbrados desde una cultura y desde una formación también de hacer las cosas de manera diferente. Si hoy vemos a los jóvenes que son profesionales y que trabajan en las organizaciones, están siempre muy activos, buscando más oportunidades y a veces no nos permitimos como líderes dentro de las compañías o dentro de recursos humanos gestionar. Yo creo que algo muy importante, primero que todo, es entender la población que tenemos. O sea, hay que hacer como un análisis de esa población, qué es lo que hoy marca más que la generación en mi compañía, porque desde ahí nosotros podemos empezar a entender las diferencias y no entrar en conflicto con ellas, que es lo que a veces también pasa en las organizaciones. Las diferentes generaciones lo que hacen es generar conflicto porque muchas veces ninguna de las partes está de acuerdo con lo que el otro está opinando. Entonces, desde recursos humanos y desde el área de liderazgo de los equipos, es muy importante primero identificar y hacer ese análisis de la población que tengo para poder entrar a entenderlos. Y claro, lo que tú hablas y mencionas de la comunicación es muy importante, pero la comunicación debe generarse desde el entendimiento de las personas. Es diferente como yo le hablo a una persona de una generación baby boomers a como le hablo a una generación de un millennials. Entonces, la comunicación debe partir siempre desde esa necesidad de la persona, no desde mi necesidad como líder o como director de talento humano, sino también desde la necesidad de la persona, porque si yo hablo desde mi punto de vista, generalmente eso no va a causar ninguna impresión ni ningún cambio, pero cuando yo hablo desde la necesidad de la persona, desde cómo él puede escucharme y entenderme, seguramente voy a generar los cambios que necesito para la organización. Muchas gracias. A continuación, me permito ceder la palabra al magíster Mauricio Sierra, quien también desea realizar una pregunta. Muchas gracias, no sé si me escuchan. Muchas gracias, estimada disertante. Estaba clara la exposición. Hablábamos hace rato sobre las 5 generaciones, ¿no? Y ahora se habla de que desde el 2010 y 2021 la generación alfa. Entonces, la parte importante es ahora que se ha perdido comunicación entre las generaciones. 5 generaciones, desde los baby boomers, la generación silenciosa, y nosotros estamos, muchos en la generación X, que estamos desde los 80, desde los 60, 68, 65, por ahí, hasta los 80, ¿no? Entonces, se ha perdido esa comunicación dentro de las organizaciones, dentro de los equipos de trabajo, porque ahora los millennials, bueno, ahora nacieron ellos con la tecnología y todo eso, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar ese proceso, sinergizar los equipos de trabajo y hacer que la productividad se incremente dentro de las organizaciones? Entonces, cuando se ha perdido justamente la comunicación, los de la generación X que somos ahora, bastaba con que simple y llanamente nuestros padres con la vista nos hacían entender las cosas, ¿no? Ahora muchas de las situaciones no comprenden. Entonces, ¿cómo podemos hablar ahora con las nuevas generaciones? Hablamos de los alfa, ¿no? Que es la generación T, que están surgiendo. Entonces, ¿cuál es la recomendación para poder mejorar esa comunicación e incrementar incluso dentro de las familias, que es la principal organización que existe en el mundo, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias, Mauricio. Sí, mira, lo que hablaba anteriormente cuando le respondía al magíster Marcelo es muy importante nosotros como líderes en este campo también tener la información, o sea, capacitarnos, tener la información, porque muchas veces como líderes creemos que tenemos la absoluta verdad
y vemos siempre desde nuestro punto de vista de líder, independientemente de la generación en que yo esté, empiezo a ver desde mi punto de vista a los demás. Aquí esto es un reto y lo reconozco porque nos toca aprender y aprender a conocer las diferentes generaciones, cuáles son sus gustos, qué los mueve, qué los motiva, porque creo que es un reto cuando nosotros tenemos que generar programas o generar procesos que sean diferentes y adaptados a la necesidad de cada uno. Por eso decía, ahora es importante hablar desde el punto de vista de la persona, pero yo no lo puedo hacer si no tengo el conocimiento. La invitación es siempre a estar nosotros al día, capacitándonos, revisando, bueno, qué es lo que está diciendo hoy, cómo se están comportando las personas, porque también en nosotros al observar a los equipos, al ver cómo reaccionan, los aportes que dan o los aportes que no dan, también estamos nosotros marcando una posición dentro de la organización de cómo es la persona y cómo puedo llegarle. Creo que es importante que siempre estemos en actualizaciones, en conocimiento, aprendiendo. Creo que para las generaciones nuestras es enriquecedor aprender de los más jóvenes porque siempre tienen aportes. Ellos son muy creativos y siempre generan un reto para nosotros para poder entenderlos y para poder hablar en el mismo idioma, que es en la comunicación efectiva desde donde se debería hacer. Pero a veces no entienden. Sí, desde el punto de vista nuestro, pero créanme que ellos entienden si nosotros logramos entender desde cuál es lo que a ellos los motiva y qué los mueve. Para todos es conocido que si algo te motiva, tú lo haces. Si tú estás motivando el trabajo, tú te levantas y lo haces. Si tú tienes una cena romántica con alguien que te gusta, tú te pones la mejor ropa y te vas súper temprano a la cita. Pero si es algo que no nos motiva, simplemente no lo vamos a hacer. Así la persona sea muy linda con nosotros, nos llene de detalles o nos escuche. Por más de que eso sea, si a mí no me motiva, no lo voy a hacer. Entonces, así pasa lo mismo con estas nuevas generaciones. Hay que buscar cuál es el punto que los motiva a ellos para que podamos lograr a nivel de recursos humanos esos objetivos que nos hemos planteado. Gracias. A continuación, me permito ceder la palabra a la magíster Aida Izquierdo, quien va a realizar una pregunta. Muchas gracias, estimada Jenny. Primeramente, mis felicitaciones por esa excelente intervención y un tema muy motivador, mi estimada Sandra. Motivador gracias para nuestros jóvenes, ¿verdad? Mi pregunta, aunque yo la he considerado ya como una respuesta hacia la intervención del compañero Mauricio, es, ¿qué consejo usted le daría a la generación X con la resistencia al cambio? Considerando que nuestros millennials están hablando mucho de influencers y también aplicar aquellas estrategias tecnológicas que nosotros las conocemos como TICs. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Cuando estabas generando y formulando la pregunta, pensaba realmente porque son casos que nos mueven un poquito a los líderes en este momento cuando tenemos tantas generaciones, ¿verdad? Yo voy a decirte algo y te voy a responder con algo y es con lo que empecé la charla, que tenemos que estar abiertos al cambio. Si nosotros mismos no generamos esa apertura, no generamos un cambio en el pensamiento, nos vamos a quedar trabajando como lo hacíamos hace 10 y 15 años y vemos que los cambios se están dando hoy en día de manera vertiginosa. O sea, los cambios, si no estamos alertas, si no estamos atentos, van a pasar por encima de nosotros y pueden ocurrir dos cosas. Que tú te adaptes al cambio o que el cambio te pase por encima. Así de sencillo. Entonces, ¿de qué lado quieres estar tú? Y sería mi sugerencia para los que estamos en generación X. ¿Quieres que el cambio pase por encima tuyo y te quedes ahí, tal vez lamentándote? O si haces parte de ese cambio, te mueves hacia ese cambio y generas también cambio y aprendizaje, porque tenemos que estar abiertos también a aprender de los jóvenes. A veces creeríamos que no y créanme que sí tenemos mucho que aprender de parte de ellos. Entonces, esa sería como el interrogante y la pregunta que les dejaría a los líderes X.